Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar nuestra clase de número 10, nuestra última clase, ¿no? Clase de hecho, porque después tendremos ahí los repasos. A ver, entonces en esta clase vamos a adentrar a los estudios de la morfología, ¿vale? Vamos a ver mejor un poco, vamos a profundizar los tipos de morfemas. Ya vimos que las palabras son formadas por unidades mínimas fônicas sin significado, que são os fonemas. Os fonemas acabam formando unidades mínimas de sentido. As unidades mínimas de sentido que formam palavras são os monemas. E os monemas são divididos entre lexemas e morfemas. Então, en esta clase vamos a retomar aí a questão, el área de la morfología, que cuida de la formación, el estudio de la palabra en sí, y la cuestión de los morfemas. Vamos a asimilar los procesos de formación de palabras en español y ver algunos principales morfemas. Perfecto. Entonces, la morfología es el área de la gramática que se dedica al estudio de la forma y de la categoría gramatical de lo que llamamos palabra. Entonces, la morfología cuida de la clasificación, la forma, formación de palabras. Perfecto. Entonces va a cuidar de las propiedades morfológicas. Perfecto. Es decir, los criterios en los que las palabras están clasificadas. Puede ser entonces las propiedades morfológicas. De acuerdo con estas, pueden ser invariables, las palabras que no varían, que no tienen singular, plural ni género. Preposiciones que no varían, adverbios, conjunciones, entre otros. Y las variables, que son sustantivos, determinantes o artículos, adjetivos, los verbos, y etc. Perfecto. En ese sentido, de acuerdo con las propiedades sintácticas, la morfología estudia las palabras por clases. Y de acuerdo con las propiedades sintácticas de estas palabras, ellas pueden ser clasificadas en artículos, pronombres, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones, es decir, las clases gramaticales, bien como las hay en portugués, las variables y las no variables. ¿Tranquilo? Entonces aquí solo más a título de repaso, porque tú ya debes haber conocido eso. Perfecto. Entonces la morfología va a dedicarse ahí a la cuestión de la palabra. El objeto de estudio de la morfología es la palabra, siendo su clasificación o su forma. Como ya hemos visto, las palabras son formadas por monemas. Los monemas son unidades mínimas formadas por fonemas, pero se distinguen de los fonemas porque son unidades mínimas de sentido. Los monemas entonces son las unidades mínimas en las que se puede compartir, dividir una palabra, pero incluso así carga sentido, está dotado de sentido. Y los monemas pueden clasificarse en lexemas y morfemas. Entre los morfemas derivativos y gramaticales. A ver, los lexemas, entonces, ¿no? Lexema también llamado raíz. Ahora está más fácil, ¿no? Raíz, ¿te acuerdas de las clases anteriores? Raíz, es decir, es la parte de la palabra que carga el sentido, el significado. Es a partir del lexema y la junción del lexema a otros morfemas que formaremos familias de palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra comunitarios, el lexema, la unidad mínima de sentido que da origen a otras palabras de esa misma familia es común. Panecillo, diminutivo de pan, ¿no? El lexema es pan. Señorita, señor. Desesperanza, de esperar, ¿no? Entonces, si pongo acá el morfema gramatical, ar, se vuelve un verbo, esperar. Esperanza, si yo añado ahí la desinencia
de nombre, desesperanza, con sufijo e prefijo, ¿no? Pongo el prefijo aquí, en este caso, des. Subdesarrollo, desarrollo, de desarrollar, desarrollo, subdesarrollo. Y periodismo, de periodo, que viene, carga ahí un sentido de tiempo, ¿no? Tranquilo. Ya los morfemas pueden ser dependientes o trabados. Vamos a ver en los que se clasifican. Y morfemas independientes o libres, que son los morfemas que no cambian, que ya están listos, ya están prontos. Es decir, las conjunciones, las preposiciones, artículos y verbos auxiliares. Perfecto. Entonces ahí, los morfemas dependientes o trabados. Tenemos dos categorías de morfemas dependientes o trabados. Los derivativos, que van a dar origen a nuevas palabras. Y los flexivos que están más al orden gramatical, que van a expresar ahí voz, género, número, si es singular o plural, en caso de verbos, tiempo, futuro, desinencias de futuro, de presente, de pretérito. Ya los morfemas independientes, por eso se llaman independientes, porque no se unen a ningún lexema. Los dependientes o trabados, sí. Los independientes, no. ¿Por qué? Son los artículos, las preposiciones, las conjunciones, perfecto, y los verbos auxiliares. Entonces, los morfemas independientes son independientes porque no se unen a lexemas, a raíces de palabras. Ya los morfemas dependientes o trabados, tanto los derivativos como los flexivos, se unen a los lexemas para dar origen a nuevas palabras. Perfecto. Entonces, los morfemas derivativos, también conocidos como afijos, son partes que se unen a lexemas para formar otras palabras. Perfecto. Entonces, los morfemas derivativos pueden ser clasificados en prefijos, sufijos o infijos o interfijos. Prefijos, como el propio nombre dice, preceden, ¿no? Entonces, por ejemplo, desarrollo, subdesarrollo. Sub es un prefijo. Sufijo, pospone a las palabras. Perfecto. Esperar, esperanza. Ansa, sufijo. Infijos o interfijos, une el sufijo y el lexema, o el prefijo y el lexema. Pero estos, los infijos, no tienen significado, es más para evitar eufonía, malo sonido. Como por ejemplo el verbo poner, yo saco la desinencia como es terminada en segunda conjugación, sería la misma terminación, la misma desinencia, el mismo sufijo, el mismo morfema derivativo de, por ejemplo, comer en presente, para que no quede pono, entonces hay interfijo o infijo, G, pongo, la misma cosa de hacer, hago, tranquilo. Ya los morfemas flexivos o gramaticales son aquellos que van a atribuir categorías o sentidos, atribuyen contenido gramatical a las palabras. Y estos contenidos gramaticales, estos morfemas gramaticales pueden ser clasificados como morfemas de género. Perfecto. Y van a unirse ahí a sustantivos, adjetivos y pronombres. Entonces, géneros, femenino, masculino, de número, singular o plural. Van a unirse ahí a verbos, sustantivos, adjetivos y pronombres. Y de tiempo, modo o aspecto y persona, que van a unirse a verbos y algunos pronombres personales. Entonces, los morfemas gramaticales van a atribuir sentido gramatical a las palabras. Perfecto. Eso más a título de clasificación. A ver. Ahora, partiendo de la cuestión de los monemas, ya los compartimos entre lexemas, que son las raíces, y los morfemas, ¿no?
gramaticales, dependientes, travados, derivativos o no. Ya tenemos ahí alguna noción de formación de palabras. El español, como ya lo saben, es un idioma que es derivado del latín. Por lo tanto, muchas de sus palabras han venido desde el latín y algunas incluso siguen siendo latinas. Por ejemplo, curriculum, álbum, ítem, idem. Son palabras que, ultimátum, son palabras que terminan en M. Las palabras que terminan en M en la lengua española no son de la lengua española, porque las palabras en lengua española terminan en N. Las palabras que terminan en M, como currículum, ultimátum, ítem, idem, son palabras derivadas del latín que persisten en la lengua española. Aparte de estas palabras, hay un montón de cosas que interfieren, que hace que una lengua cambie, que surjan nuevas palabras, como por ejemplo las transformaciones que ocurren en cualquier idioma. Acuérdate de que la lengua, cualquier lengua es un organismo vivo. La lengua que no se transforma es porque ya está muerta, por ejemplo como el latín, que no es usada. Cualquier lengua que sea usada es un organismo vivo. Entonces, los idiomas están condicionados a las necesidades comunicativas de la sociedad. Y la sociedad también cambia, surgen nuevas necesidades, nuevas tecnologías, aparatos, nuevos modos de vida, nuevas actividades de ocio, de estudios, nuevas profesiones, ideologías. Y para todo lo que surge, hay que haber palabras nuevas, ¿no? Hay que haber nomenclaturas. Y una de las áreas ahí que más influye en la formación y en el surgimiento de nuevas palabras es el área de las tecnologías, es el área de la informática, ¿no? Entonces, pensando en eso, yo les he traído ahí una música, ¿no? Del grupo Tantango, la música Atrapados en la Red, que habla un poco de esa transformación de la red, de la internet, en la vida de las personas. Bien, entonces ahora nosotros vamos a la canción y cuando volvamos vamos a hacer el análisis. Bueno, vamos ahí a la canción. Tanto buscar hallé en una dirección de internet un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor a solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más? Si me da lo que quiero tener, te di todo mi amor @lo.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré en mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. De mi corazón. Graciosa la canción, ¿no? Entonces, de tanto buscar allí, encontré, ¿no? En una dirección de internet. Antes de la red, de la internet, dirección era solo donde uno vivía. Calle, avenida, ¿no? Un foro, un grupo de discusión de forofos, paqueras, relacionamentos, de pelis de terror. Aquí la reducción, ¿no? De películas. Pelis de terror y de serie B. Ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Es decir, debe de ser de otra nacionalidad, ¿no? Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. Es decir, por la red tuvo una idea, no solo por las palabras de ella. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Mira, amor por la red, ¿no?
te di todo mi amor @dot.com. Y aquí hace un juego con las palabras, ¿no? Y sería como si fuera, me ha robado la razón. El verbo robar en pretérito perfecto, pero aquí se hace por el sonido. Y se trabaja también con sinalefa, ¿no? Aquí, me ha robado la razón. Mándame um e-mail que te abriré mi buzón. Buzón é uma caixa de e-mails, é a caixa de correio, a caixa de entrada. E te hago um rinconcito, um cantinho en el archivo de mi corazón. Es decir, já usa metáforas, ¿no? Es una forma graciosa que el grupo Tantango encontró de expresar por medio de la canción las transformaciones que han ocurrido ahí en la sociedad, principalmente que la red, la internet ha causado ahí en las relaciones, ¿no? Entre las personas, una forma graciosa de expresar eso por medio de la canción. Salimos solo una vez a navegar juntos por la red. Saqué mi visa oro y ella prometió que sería fiel. Navegar juntos por la red. Es decir, se conocían solamente por la red. Nunca tocaré su piel, nunca podré estar donde esté. Es decir, nunca se encontrarán. Cuando el amor es ciego, el corazón no miente, unos ojos que no ven. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Entonces ahí ese amor, como si fuera una nueva versión del amor platónico, romántico, ¿no? Del romanticismo que se satisface ahí en la red. Perfecto. Ahora concluimos ahí a la canción. Vamos a partir a los procesos de formación de palabras. Tenemos dos categorías de procesos de formación de palabras, procesos morfológicos y procesos no morfológicos. Entonces, morfológicos son las palabras que se dan, la formación de palabras que se dan a partir de palabras primitivas, a partir de palabras que ya existían en la lengua. Entonces, los procesos morfológicos son procesos que se dan en transformaciones de palabras que ya existían y acaban generando nuevas palabras. Son la derivación, la composición y la parasíntesis. La derivación, la unión de nuevos morfemas a lexemas previamente existentes. La composición, generalmente palabras compuestas por más de un lexema, es decir, derivada de más de una palabra. Y parasíntesis sería la mezcla de varios procesos de palabras. Perfecto. No morfológicos sería la transformación de palabras, préstamos lingüísticos, por ejemplo, palabras prestadas de otros idiomas que han venido de otros idiomas, revitalización, cambio de palabras, acronimia, acortamiento y las siglas. Perfecto. Entonces, la derivación. La derivación es el proceso de formación de palabras basado en palabras ya existentes, dado que es un proceso morfológico de palabras, en el que sufijos, infijos o prefijos, es decir, morfemas derivativos, se unen a lexemas. Entonces, por ejemplo, aquí, rehacer es una palabra formada por proceso de derivación, es derivada de hacer. Prever, prefijo pre, derivado de ver. Desrespetar, derivado de respetar. Com sufijos. Comeríamos, derivado de comer, el sufijo de desinência verbal. Cochecito, derivado de coche, un coche pequeño. Mujerón, una gran mujer, derivada de mujer. Perfecto. La composición, entonces la composición, como ya les adelanté, en la presentación de los procesos de formación de palabras primitivos, se da a partir de la unión de dos o más lexemas de palabras previamente existentes, de palabras primitivas. Entonces, por ejemplo, para choques, de parar, más choques, no golpes, para choques. Boca más calle, boca calle. Saca, del verbo sacar, retirar, más corchos, rolhas, saca corchos, saca rolhas. Para síntesis, que no se trata
propiamente de un mecanismo de formación de palabras, pero de la combinación de procesos de formación de palabras. Entonces yo tengo aquí derivación más composición, pica, pedrero. Entonces yo tengo aquí pica, de picar, de pedra. Entonces la composición, dos lexemas diferentes, más derivación, ero, pica, pedrero. Prefijo más sufijo, desrespetar. Entonces yo tengo prefijo más sufijo, proceso de parasíntesis. Entonces parasíntesis es la mezcla de más de un proceso de formación en una misma palabra. Tranquilo, ahora vamos a los procesos no morfológicos de formación de palabras. Primeramente, los préstamos. Consiste en que una lengua pasa a adquirir nuevas palabras de otros idiomas. Por ejemplo, hoy día, a causa del desarrollo de las tecnologías, no siempre las tecnologías que nos llegan han sido desarrolladas en nuestros países, en nuestros propios países. Entonces, cuando llegan a nuestros países, ya llegan con el nombre, la nomenclatura de otros idiomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, escanear, light, sapear, linkar, y a veces los préstamos son adaptados, ¿no? Como el verbo deletar, que lo existe en español y en portugués, derivado de delete del inglés, que ha sido un préstamo lingüístico a causa de la informática. Perfecto? Entonces, préstamo es adquisición de palabras de otros idiomas, pueden ser incluso a veces adaptadas. Los préstamos en español son muy curiosos porque generalmente el español adquiere palabras de otros idiomas, pero no con la pronunciación de otros idiomas. Ah, pero eso es obvio. Claro que no. En portugués, las palabras cuando nos vienen de otros idiomas, mantenemos generalmente su pronunciación. Por ejemplo, email. Una pronunciación un poco adaptada, pero sigue. En la mayoría de las regiones donde se habla español no se dice email, se dice email, ¿no? Entonces, adquieren nuevas palabras por préstamos, pero el español es muy curioso, la lengua española es muy fiel a su pronunciación. Entonces acaban manteniendo la pronunciación de la lengua española, ¿no? La revitalización es el proceso de transformación de palabras en el ámbito semántico, sería la renovación semántica. Palabras que han caído en desuso y que vuelven a ser usadas, o una transformación del uso de determinadas palabras, como por ejemplo la palabra azafata. Antes, azafata era la criada de la reina, a quien servía los vestidos y alhajas que se había de poner y los recogía cuando se los quitaba. Entonces la azafata era la mujer que cuidaba a la reina, le vestía. Ahora es la mujer encargada de atender a los pasajeros, la comisaria de a bordo. Hubo también una transformación social que llevó a la revitalización, ¿no? Ya no tenemos más reinas que son vestidas por otras personas, ¿no? Hoy en día es todo muy práctico, incluso las reinas llevan ropas más prácticas, ¿no? No llevan más los corselets. Entonces, hubo la revitalización de la palabra azafata. La acronimia, formación de palabras a partir de letras o sílabas de otras, las cuales forman sintagmas nominales con múltiples núcleos y tienen el género y el número del núcleo de los mismos. Entonces, la acronimia, junción de varias palabras, ¿no? Telemuñecos, por ejemplo, es una junción de televisión más muñecos, ¿no? Autobús, una función de automóvil más ómnibus. Cantautor, que sería compositor, aquele que compõe y canta. La formación a partir de cantante más autor. Muchas veces la acronimia se da adrede, de propósito.
por un tono humorístico, ¿no? Por ejemplo, burócrata. Si quiere decir que la burocracia es algo de burros, ¿no? Analfabestia, es decir, que no saber escribir y leer es algo de bestia, ¿no? Entonces se hacen estas asociaciones. Otras, se busca un término híbrido que participe del contenido de los dos términos mezclados. Por ejemplo, portuñol, que es una variación intermedia. Generalmente, quienes están aprendiendo español no tienen ahí una buena definición de la lengua, entonces practican portuñol. Drama media, ¿no? El drama que no llega a ser un drama de hecho, drama media. El acortamiento ya es opuesto a la composición. Es la reducción que sufren algunas palabras, como por ejemplo, foto de fotografía, moto de motocicleta, cine de cinema, ilmo de ilustrísimo, anarcosindicalista, boli de bolígrafo, super de supermercado, por ejemplo. Entonces el acortamiento es la pérdida de sílabas o de letras por las palabras. Perfecto. Ya las siglas es un tipo de acortamiento que se da por la abreviatura completa de sustantivos propios. Entonces, por ejemplo, ONU, Organización de las Naciones Unidas. Generalmente, en español hay una duplicidad de las letras en las siglas. Por ejemplo, Estados Unidos, EUU. Entonces, ¿qué hubo? Hubo una duplicidad de las siglas, ¿no? Y ahora vamos a hacer algunos análisis morfológicos de manera a sintetizar, a ver cómo se da esa formación de palabras a partir de morfemas morfemas, lexemas, que son monemas. Entonces, por ejemplo, comunitarios, tenemos aquí el lexema que ya hemos visto, común, el infijo it, el sufijo ari, el género o y el morfema gramatical de número, plural, esse, ¿no? Panecillo, un pan pequeño, lexema pan, morfema derivativo, infijo ek, sufijo ish, que es de diminutivo, y morfema gramatical de género, masculino o, y ausencia de morfema de número que indica singular. Perfecto. Señorita, lexema o raíz, señor, aquí tenemos sufijo it y el morfema gramatical de género a, que indica femenino, y la ausencia del morfema aquí de plural, que indica que la palabra está en singular. Perfecto. Ahora, desesperanza. Entonces, esper, que es el lexema que está asociado al verbo esperar, ¿no? Morfema derivativo, aquí el prefijo des, sufijo ansa. Perfecto. Ahora aquí, subdesarrollo. Entonces, tenemos aquí, en realidad, el lexema desarrollo, ¿no? Que está asociado a desarrollo. Los morfemas derivativos, prefijo sub y des. Mira, tenemos dos prefijos, ¿no? Y el morfema gramatical de género, o. Entonces, mira cómo podemos compartir ahí las palabras de acuerdo con los morfemas y los lexemas, es decir, con los monemas. Perfecto. Entonces, queda aquí periodismo, que ya hemos visto también, periodo de tiempo, sufijo is. Aquí, morfema gramatical de género. Esclavitud, esclav, lexema, y tud, sufijo, ahí morfema. Guerrilla, guer, de guerra, ¿no? Lexema, ish, de pequeño, sufijo diminutivo, y a, morfema gramatical de género. Quemadura, quema, ahí sería
el lexema, que atribuye significado, el morfema, el infijo de, para que no cause eufonía, morfema derivativo, sufijo ur, y A de género. Perfecto. Entonces, ustedes queden ahí con nuestras referencias. Espero que hayan tenido una buena experiencia. Espero que la disciplina les haya traído bastante conocimiento. Adiós y suerte. Esqueci. Hola, vamos a resolver ahora nuestra actividad de número 10. Perfecto. ¿Cuáles son los procesos de formación de palabras morfológicos? Para citar ejemplos, ¿cuáles son los procesos de formación de palabras no morfológicos? Entonces vamos a ver. Los morfológicos, derivación, composición y para síntesis. Derivación, la unión ahí de prefijos, sufijos o interfijos a lexemas de palabras, a palabras ya primitivas, previamente existentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, rehacer, prever, comeríamos, cochecito, mujerón. Composición, unión de dos o más lexemas de palabras distintas, van a formar palabras compuestas. El propio nombre ya nos indica, la composición es el proceso de formación de palabras compuestas, como parachoques, bocacalles, sacacorchos, y para síntesis es el proceso, en realidad no se trata de un proceso, pero de una mezcla de procesos de formación de palabras. Entonces, por ejemplo, derivación más composición, pica pedrero, o prefijo más sufijo, por ejemplo aquí, desrespetar o subdesarrollo. Yo tengo trabajo ahí con dos prefijos. Perfecto. Ahora los no morfológicos, ¿no? Entonces tenemos aquí los préstamos, que consisten en que en palabras que provienen de otros idiomas, como escanear, light, sapear, linkar, deletear. Revitalización, renovación semántica, es decir, una palabra que existía, que cayó en desuso en el idioma y resurge con otro significado, como por ejemplo habilitar, deshonrar, afrentar, ultrajar, envilecer, denostar, en la honra que el A no seremos habilitados. Un fragmento ahí del poema, del famoso poema de Emil Cid. Acronimia, formación de palabras a partir de letras y sílabas de palabras preexistentes, ¿no? Entonces aquí telemuñecos, la unión de televisión más muñecos, autobús, la unión de automóvil más ónibus, cantautor, la unión de cantante más autor. Y acortamiento, opuesto a la composición, que consiste en la reducción de palabras, ¿no? Se las reduce ahí, por ejemplo, a los lexemas, a las partes mínimas dotadas de significado, como por ejemplo foto, moto, cine, ilmo, anarco, y las siglas, que son un tipo de acortamiento, que es la reducción a las iniciales, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos. Vale señalar que en español, generalmente cuando vamos a hacer siglas, acabamos por reducir y duplicar, por ejemplo, Estados Unidos, EU, UU, generalmente duplicamos, ¿no? ONU, Organización de las Naciones Unidas, aquí no hubo duplicación porque la ONU es una sigla ya diversificada, es una sigla ya estable en el mundo. Perfecto. Entonces ahí vimos los procesos de formación de palabras morfológicos y no morfológicos. Los morfológicos porque interfieren en la construcción, interfieren directamente en la construcción de la palabra. Hay modificaciones, función. Los no morfológicos porque dependen mucho de contextos extralingüísticos. Por ejemplo, las siglas que nos vienen desde fuera, ¿no? La acronimia, los cambios que hay en la sociedad que se pasan, por ejemplo, telemuñecos, la función ahí, la modificación de un nuevo tipo de televisión a un nuevo tipo de público, los préstamos,
que vienen ahí desde otros idiomas y la propia revitalización con la cuestión de la palabra azafata, ¿no? La mujer que vestía a la reina. Las reinas ya no son más vestidas por otras personas. Entonces, transformaciones que ocurren en la sociedad que interfieren ahí en la formación de palabras. Bueno, espero que la actividad te haya ayudado ahí a fijar mejor los conceptos de formación de palabras. Adiós.